Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Ichiro patrocina esta reacción, nos trae a un Mioza con Burei-kou. Es un directo de 2018. Bueno, ya sabemos, esta banda que lleva ahí más de 2 décadas fusionando heavy metal con mitología, tradición japonesa. Em, la traducción del título de la canción sería algo así como Sin formalidades o Rompamos el protocolo. Es una canción completamente pensada para el directo. Y en How to Save Live 2018, bueno, pues es la oportunidad perfecta para que lo veamos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. 東京の皆さん、今日は本当にこんなにたくさん満員御礼の熱い熱い魂を持って集まってくださって本当に本当に本当にどうもありがとうございました。いやもうね、これだけで感無量胸いっぱいなんですけれども、せっかくだからもっともっと皆さんの魂を私たちの方に向かって投げてくれますか。さあ、東京、最後の最後、残った魂全部吐き出して燃えていくでいいか。よーし、いけるぜ。ブレイクオンでいこうぜ。俺に遠慮もするなよ。天で日も幸も行かぬ事情がなかれば立て敵魂吐き出せからなったらなったでされば食らえばいい。Wow, wow, 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 ¿cómo comienza esto? Me encanta, además, como van preparando, ¿no? Con la batería ahí enardeciendo a la gente. La batería, en esta sí que el otro día dijiste tú el You Call Be Mine, pero aquí estaba diciendo, digo, como Curoneco se ponga ahora un pañuelo así y se ponga una peluca rubia, hace de Axel Total, perfectamente. ¿eh? Total. Yo creo que es ya un ritmo estándar que tienen ellos Sí, 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 sí. para que la gente se suba, ¿no? Em, Bien, a ver, esta canción vamos a comentar cosas. Este Buraikou utiliza la idea de romper las normas sociales como metáfora de liberarse de las preocupaciones cotidianas y vivir y celebrar el momento presente. No invita al caos sin sentido, sino a dejar atrás las máscaras, a disfrutar Ujú. de la música sin jerarquías, sin formalismos. Es en plan una filosofía que conecta perfectamente con, bueno, su interpretación en directo, ¿no? Es decir, una banda que es impecable técnicamente, que es muy cercana con el público y que las canciones muchas veces parece que es como una celebración compartida, ¿verdad? Sí. Están todos dentro del mismo ritual, un tempo muy Hombre, es lo suyo, ¿no? claro. Que metan ahí al público en medio de la canción, ¿no? Es lo suyo, es lo suyo. Bueno, a ver, el tempo es muy estable. Hay sensación como de aceleración constante, eh, de la interacción de las guitarras que empiezan ahí a meter caña, la batería.
lógicamente, ¿no? Empujando. Y, pero muy bien, Y el también. bajo de Matatabi, porque el bajo de Matatabi, además, entre que canta y va atronando el bajo, digo, madre mía, este hombre. Sí, 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 sí. Y por cierto, ha cambiado el kanji. En esta no tiene otro kanji distinto del otro día. Es verdad, es verdad. Yo te dije que, bueno, dependiendo Sí, sí, que cambia, cambia. de uno o de otro, ahora no sé si voy a poder pillar ahí en algún lado el... Además, ha habido un ese que estaba, se le veía perfectamente toda la Sí, cara. cierto, cierto, pero ahora va a ser complicado, no sé si lo voy a poder pillar. Pero bueno, si alguno tiene la paciencia, que claro, aquí se tapa, aquí más o menos se podría pillar. Si alguno tiene la paciencia de intentar descifrar qué pone en la cara de Matatabi, yo se lo agradezco que lo ponga en comentarios. Sí, sí, sí. No sé si voy a poder yo encontrar la correlación, pero bueno, es interesante, ¿no? Que siempre, además siempre se lo pone en el mismo lado, en el cachete Sí, sí, sí. izquierdo. Así que, bueno, vale, bien. Mm, más cosas que decir, ¿no? Bueno, hablando de Matatabi, el bajo siempre es muy potente, ¿no? Es decir, una pulsación muy consistente, con púa. em, Siempre tiene líneas de bajo interesantes, van fluyendo, es decir, no se limita, no es un bajo estático, no es un bajo que se limita a perseguir la tónica, sino dependiendo de lo que le vaya pidiendo, ¿no? Los guitarristas son increíbles, no son de andar correteando por el escenario y sin embargo tocan de forma excelente. Me encanta cómo van jugando con los armónicos y tienen detalles realmente potentes. Bueno, Matatabi estaba utilizando esa voz melódica que tiene, no esa Sí. voz tan agresiva, tan grave, y ahora creo que era el turno de Kuroneko, así que poquito a poquito vamos avanzando. 遠慮もするねよ天で日も幸も行かぬ事情がなかれば立て敵魂吐き出せからなったらなったでされば喰らえばいいラサルを悔やむならして頑張ろうそのために今がある照れくさい気持ちだと風込まるその声に勝つがれ思い出しても旅人と言ってもどうか過ぎようともむしろ答えなかったら発生腹に空気を溜め込まれそれは肺への方へのいらんぜ気持ちの話よ決定的に無敵な眺めよみんな立っても反っても置いて震えばいいラマサルを悔やむならして頑張ろうそのために生きてある照れくさい気持ちのと風込まろうその声に踊らされ祈り出してもむちゃくちゃ言っても飛び跳ねようともあえて自然を決め込めAquí tenemos algún problemilla de sonido, de audio. Voy a intentar resolverlo y mientras tanto, David, sensaciones sobre lo que tenemos aquí entre manos con esta canción que es Esto es brutal. un espectáculo. Nos está metiendo a nosotros también en el.
en el ambientillo. Hombre, por favor, por favor. Así que la verdad que esa guitarra es el bajo, y la batería, el teclista que está ahí además animando ahí, venga. Sí, 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 Digo, sí. mírale, mírale, está ahí también. Y mira que son miembros soporte y, oye, ahí Sí, están. sí, pero al final yo creo que sí, que al final acabas creyéndotelo tú también. Ahí, venga, vamos. Hombre, por supuesto. A ver, para que estemos aquí al tanto, está, o quien no conozca a Omioza, está Kuroneko a la voz, Matatabi al bajo, y bueno, también canta. Y vos, sí. Eh, Maneki, guitarra, Karukan, la otra guitarra. Bueno, y después como músicos de apoyo está Dobashi Makoto a la batería y percusión y Abe Masahiro a los teclados, ¿no? Que estábamos hablando El aquí. señor Ave. Don Abe. Allá hay que darle ahí Ave-chan. el reconocimiento. Bueno, pues sí, lo dicho. em, A ti te ha llamado la atención el teclado, ¿no? De AVE. Sí, 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 sí. está bien porque, claro, los teclados de AVE cumplen una función más importante de lo que parece en una primera escucha, ¿no? Lo que hace es ampliar, ¿no? Todo ese espectro armónico, darle un carácter em, místico de cine casi, ¿no? A determinados pasajes y bueno, aquí en esta canción gana como una dimensión como más sinfónica muy rica, ¿no? En matices. Eh, y luego, claro, la batería también de Makoto. Bueno, a mí me gusta porque tiene un groove muy sólido, es completamente sincronizado con el bajo de Matadabi, juega con las notas fantasmas, y los fills son muy compactos, todo muy musical y me gusta Sí, sí, mucho sí. cómo lo hacen, bueno, miembros de apoyo, entre comillas, ¿no? Porque lo hacen de manera espectacular. Bueno, a ver si conseguimos ponerlo. Sí, que además ha sido la interrupción ahí en todo el Sí, medio sí, del sí, solo. sí. Hemos hecho un solo interruptus. Eh, Solus interruptus. Solos interruptus. Venga, vamos allá. その声にもたらされ実り出してもむちゃくちゃ言っても飛び跳ねようともあえて自然を決め込め いつも夢に回るこの場面何も入らぬ僕たちの約束の場所降り注ぐ汗の上でそらしょんだの生きてりゃいろいろ過去いたずらに冷めたふりしょったらよんだよこのカツを蹴り当てた覚え出しても足りんと言っても度が過ぎようともむしろ答えなかった祈り出してもむちゃくちゃ言っても足りはりようとも生きて生きるをせんなら 「
絶対ここでお会いしましょう。その日までバイナありがとうございました。Genial. Vaya final. Sí, 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 total. Además, me ha hecho gracia porque se movía mucho Kuroneko y hay veces que tenía todo el pelo en la cara. Digo, mira, está despelucada ya. Es genial, ¿no? Como lo están viviendo. Bien, bueno, pues a ver, cositas que comentar. Como decíamos, ¿no? Matadabi es el auténtico eje rítmico de la canción como buen bajista. Bueno, me encanta la técnica de mano derecha que tiene, un ataque muy definido, muy uniforme, eh, un sonido lleno de frecuencias medias que atraviesan perfectamente la mezcla. Es como que se distingue del bombo, de la batería. Y bueno, muy bien, me gustan las pequeñas variaciones que va metiendo. Está bien. Bueno, aparte tiene carisma en, Por en 5.000. en toneladas, sí, efectivamente, ¿no? Muy bien cantando, por cierto. Maneki, bueno, Maneki aporta como la identidad melódica de la canción. Por ejemplo, Karukan se encarga de ampliar el espacio armónico. Hacen cositas diferentes, pero me encanta cuando empiezan ahí a repartirse, ¿no? Los solos y Sí, sí, sí. armonizan. Muy agresivos los dos haciendo los solos, pero tienen una forma de crear unos riffs súper pegadizos, con mucha potencia, se ganan a la gente enseguida, es como muy de la vieja escuela, me encanta. Y bueno, en cuanto a, ¿qué diríamos, no? La voz de Kuroneko, David, ¿qué te ha parecido? Yo es que sigo pensando que me recuerda mucho ¿A quién? ¿cómo se llamaba? La vocalista de la ¿De la, Wagaki, de la Wagaki? Yuko se llama, ¿no? Sí. Me recuerda muchísimo. Además, los dejes y los Sí, melismas que hacen con a la ver, voz son porque la, muy parecidos. porque la técnica parte del mismo sitio. Sí, claro, Lo que pasa claro. es que, claro, cada una sirve a un estilo distinto, Efectivamente. pero claro, digamos con los mismos mimbres hacen cestos diferentes, ¿no? Bueno, Kuroneko, es que claro, a mí me sorprende porque cuando ha habido ese parón en la canción, ¿no? Y lo ha hecho ella súper melódico, íntimo, ¿sabes? Dando esos pequeños matices y de pronto la canción explota y empieza ahí con su registro de pecho muy sólido, Sí, muy estable, con todo la columna de aire, con ese apoyo del diafragma también puesto. Am, Muy limpio cantando, la dicción es perfecta. De pronto pasa una voz mixta, mantiene la potencia sin perder el brillo ni la afinación. Kuroneko es increíble. Bueno, pues una banda brutal, brutal. Y encima, bueno, Matatabi, la conexión Kuroneko-Matatabi es bueno, tienen ya una química que ni ni les se hace falta miran. mirarse para que se sincronicen perfectamente, pues entonces Sí, sí, sí. todo hecho. No he conseguido averiguar qué era el kanji que tenía ahí Matatabi, así que si lo sabéis, ponedlo en comentarios. Y Chiro, gracias por patrocinar la reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.